capítulo 16, desde el versículo 7 al 11 vamos a leer. San Juan capítulo 16, del 7 al 11. ¿Ya lo tiene? La palabra de Dios dice, el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la bendición y la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. Gracias por cada hermano, gracias por cada visitante, y prepares nuestro corazón para recibir la enseñanza de tu palabra, el consejo de tu palabra, y que tu palabra haga efecto en nuestras vidas para hacer los cambios necesarios para servirte. Así oramos, Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los cantos preparan nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Los cantos elevan el nombre de Dios. Los cantos honran el nombre de Dios. Por eso es necesario cantar a Dios. Es bueno cantar a Dios. Pues aquí encontramos en este pasaje el libro de Juan. El apóstol Juan escribe las palabras del Señor Jesús. En este pasaje encontramos la declaración del Señor Jesús de su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Amados hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, es una persona. Hermanos, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Para usted, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo considera? El Espíritu Santo es importante en nuestra vida, pero debemos saber y entender quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Muchos de nosotros solamente sabemos acerca del nombre del Espíritu Santo, pero no sabemos quién es. ¿Qué es lo que hace? Y el mensaje de este día es para que nosotros aprendamos qué es lo que hace. Como les decía, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? El tema del mensaje, la obra del Espíritu Santo en este mundo presente. La obra del Espíritu Santo en este mundo presente. Quiero que escuches esto acerca de la naturaleza y la persona del Espíritu Santo. Su naturaleza es divino, es Dios. Es divino, porque es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su naturaleza esencial es idéntico con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Y se relaciona con ellos como una persona. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que se relaciona con Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso se dice Dios Trino o la Trinidad de Dios. Amados hermanos, es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es Dios. El nombre del Espíritu Santo está en el mismo nivel que el Padre y el Hijo, según Mateo 28:19. Se hace referencia al Espíritu Santo como otro consejero de la misma clase que Jesús, según San Juan 14:16 y 17. Entonces el Espíritu Santo es el mismo nivel del Dios Padre y Dios Hijo. Y es el otro consejero. El Señor Jesús fue un consejero cuando estuvo aquí en la tierra,
Pero sus discípulos les dijo, es necesario que yo me vaya para que yo envíe el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo son comparables según 2 Corintios 13:14. Cuando el Espíritu Santo habla, es Dios quien habla, según Hebreos 10:15 al 17. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Recuerda cuando Felipe estaba ministrando en Jerusalén y Dios lo llama y le dice, Felipe, hay un hombre que va de camino a Gaza. Ve, él quiere saber de mí. Y cuando llega Felipe junto a ese carro, el Espíritu Santo le dice, Dios le dice, acércate a ese carro. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, es Dios quien habla. Es Dios. Las características del Espíritu Santo, su eternidad. El Espíritu Santo es eterno, así como Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Su omnipotencia, Dios es omnipotente. Así es el Espíritu Santo. Su omnipresencia, Dios es omnipresente. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí porque es Dios. Amados hermanos, su omnipresencia, ¿verdad? Su veracidad, su amor, su vida. Entonces, así como los atributos de Dios son los mismos atributos que el Espíritu Santo tiene. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, sepamos que el Espíritu Santo es Dios, hermano. Por eso en el libro de Efesios, Pablo dice, y no contristéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo puede entristecer por las cosas que usted hace, con sus actitudes. El Espíritu Santo es una persona. Él es quien se relaciona contigo para con Dios. Él es quien te guía. Amados hermanos, entonces el Espíritu Santo, Él es quien nos guía en esta vida, en este mundo. ¿Recuerda? Entonces el Espíritu Santo es el mismo nivel de Dios Padre y Dios Hijo. Amados hermanos, entonces nosotros debemos entender la obra del Espíritu Santo en este mundo presente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Viendo el pasaje de lo que leíamos en San Juan capítulo 16, versículo 7, la palabra de Dios dice, pero yo os digo la verdad. Jesús está diciendo, yo les estoy diciendo la verdad. En verdad les conviene que yo me vaya. ¿A dónde iba a ir el Señor Jesús? Al cielo. El Señor Jesús estaba hablando en vida física, físicamente estaba vivo todavía. Entonces el Señor Jesús les decía, mira, es necesario que yo muera e ir al Padre, regresar al cielo. Es necesario porque si no me voy a ir, el Espíritu Santo no va a venir. El Consolador, la palabra Consolador, encontramos, amados hermanos, se traduce o se interpreta como defensor o abogado. El Consolador es alguien que está con usted, que lo cuida, que lo guía. Él es el Espíritu Santo, el Consolador, quien te defiende de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. El Consolador, amados hermanos, Él es quien nos cuida. Él es quien nos consuela. ¿Usted alguna vez ha pasado por tristeza, por angustia? Pero cuando se acerca a Dios y ora, viene paz en su corazón. Él es el Consolador. Hermanos, el ministerio actual del Espíritu Santo es la continuación de la obra que Cristo inició. Es decir, convencer al mundo incrédulo de su estado de perdición y de su necesidad de salvación. Eso es la obra del Espíritu Santo en este mundo. Continuar la obra que Jesús lo inició. Pero el Espíritu Santo hace la obra a través
de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir llevando el Evangelio. Y así es como el Espíritu Santo trabaja. Recordemos que cuando el Señor Jesús anduvo en este mundo, Él personalmente predicó el Evangelio. Ahora está la iglesia. La iglesia, Él es el responsable, quien es el responsable para llevar el Evangelio. Y el Espíritu Santo convence a la gente. Amados hermanos, entonces, el Espíritu Santo, Él es quien continúa haciendo la obra del Señor y convencer al mundo incrédulo y hacerle ver que tienen necesidad de un Salvador. La primera parte del mensaje. La obra del Espíritu Santo en este mundo es presentar la verdad acerca del problema del hombre pecador. Presentar la verdad acerca del problema del hombre pecador. El hombre, por naturaleza, tiene problema con Dios. Y es un gran problema. Y el Espíritu Santo nos hace ver a que entendamos que tenemos un problema. Pero lo triste, por naturaleza el hombre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está perdido en el pecado. Amados hermanos, San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. El mundo está lleno de pecado. La obra del Espíritu Santo es convencer a la gente. Pero el Espíritu Santo no va solo. Ahora el Espíritu Santo obra a través del creyente. Así es, hermanos, como Dios obra para seguir extendiendo el mensaje de salvación. Entonces, el versículo 8 nos hace ver que cuando Él venga, el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer, a hacerle ver que el mundo está lleno de pecado. Y en este versículo encontramos 3 palabras importantes: pecado, justicia y juicio. Pecado. El pecado no solamente cuando el hombre roba, no solamente cuando el hombre asesina, no solamente cuando el hombre viola. Claro, ese es pecado. Pero hay un mayor pecado para el hombre delante de Dios. El versículo 9 nos hace ver, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el mayor pecado del ser humano, la incredulidad. La incredulidad hace que vengan o nazcan otros pecados. Como el hombre dice, pues yo no creo en Dios, entonces yo hago esto. Y yo no creo que Dios me castigue, entonces hago esto. La incredulidad es el mayor pecado de la humanidad, del ser humano. Amados hermanos, el pecado de la incredulidad trae consecuencias graves. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, Dios le habló a Noé, le dio las instrucciones a que le dijera a la humanidad, a la gente, que ya no siga viviendo en la maldad o en su maldad, en su pecado. Pero Dios le dijo a Noé, mira, tú vas a hacer esto y hazle saber a la gente que va a venir un juicio sobre la tierra. Noé obedeció, hizo lo que Dios le dijo, le advirtió a la gente, pero la gente fue incrédulo.
Por su incredulidad vino el juicio de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Vino el diluvio. Todo ser viviente murió. Y no solamente el ser humano, sino todo animal murió por culpa del ser humano. Amados hermanos, por naturaleza el hombre es incrédulo por el pecado. El corazón del ser humano se ha endurecido por el pecado. El pecado es grave. Téngalo presente, el pecado es grave, hermanos. Encontramos entonces en este pasaje, en estos versículos, Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará que convenza al ser humano, que le iba a hacer ver que está viviendo en pecado. Amados hermanos, y por lo cual Dios va a traer juicio sobre la incredulidad. ¿Cuánta gente hoy en día es incrédulo? ¿Cuántas personas tienen corazón endurecido? Tal vez uno de ustedes fue así, de los que estamos aquí. Pero recordemos, gracias a Dios, por aquel hombre que Dios usó, que nos llevó la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos convenció, nos hizo ver que estábamos viviendo mal. Ve a Efesios capítulo 2, no pierda San Juan. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de juicio. Lo mismo que los demás, así como los demás están viviendo. Así éramos nosotros. Pero gracias a Dios, por aquel hombre que nos habló, el Espíritu Santo de Dios nos convenció y nos hizo ver que necesitábamos hacer cambios en nuestra vida. Amados hermanos, eso es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. El pecado de la incredulidad es grave. Lleva a la condenación. No una condenación temporal, es una condenación eterna, por la eternidad. Mucha gente dice, pues después de que muera, pues ya no voy a saber nada, ahí se acaba todo. No, no es así. Después de la muerte hay otra vida. Y esa vida es por la eternidad, que nunca se acaba. Nunca. Y lo triste de aquellas personas que son incrédulos, van a sufrir en ese lugar por la eternidad. La incredulidad es rechazar a Jesús, en otras palabras. Es el rechazo de Jesús. Hoy en día mucha gente rechaza a Jesús. ¿Qué dice la gente? No, hoy no tengo tiempo. Otro día. Hoy estoy ocupado. Hermanos, la incredulidad es rechazar a Jesús. Mucha gente rechaza a Jesús. Cuando salimos a ganar almas, la gente dice, voy a hacer otras cosas. Voy a hacer mi mandado. Voy a lavar la ropa. No tengo tiempo. Algunos dicen, no, yo no necesito de Dios. Pero nosotros debemos advertirles que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en ellos. Hermanos, usted no sea incrédulo también. No tenga un corazón incrédulo. Hoy en día hay cristianos que son incrédulos. Hermanos, no seamos incrédulos.
Crea en Jesús completamente. Entrégale tu vida, tu corazón a Jesús. Y Él puede obrar a través de ti. El Espíritu Santo les hace ver a los pecadores que por no creer en Jesucristo están en pecado. Su incredulidad es la prueba de su pecado. La incredulidad es el pecado que lleva al infierno. No hay otra cosa. La incredulidad. Como les decía, la gente rechaza a Jesús y al rechazar a Jesús hacen cosas del mundo. Hermanos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles saber a la gente que ellos necesitan de Dios. Quieran o no quieran, tenemos la responsabilidad. La segunda parte del mensaje. La obra del Espíritu Santo hace ver que el hombre es pecador por lo que ha hecho. Por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho la gente? Uno de ellos, bailes, borracheras, droga, robo, asesinato. El hombre es pecador por lo que ha hecho, aún por lo que va a hacer. Hermanos, el hombre es pecador, es culpable delante de Dios por lo que ha hecho y aún por lo que va a hacer. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23. Vea Romanos 3:23. Romanos 3:23, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos, ¿qué hicieron? Pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto toda la humanidad hizo lo malo delante de Dios, ha hecho lo malo, entonces está lejos de Dios. El hombre vive lejos de Dios por su pecado, por lo que ha hecho. Y déjame decirle una vez más, ¿qué es lo que nos hace a que vivamos lejos? El pecado lo que uno hace, pero recuerda, el pecado de no creer en Jesús, el pecado de ser incrédulo, de rechazar a Jesús. Entonces, la gente lleva a que haga esas cosas. Hermanos, la incredulidad entonces es un pecado que nos aparta de Dios y nos aleja de Dios. La incredulidad, recuerda, es grave. Es grave delante de Dios. Amados hermanos, nosotros debemos tomar en serio la palabra de Dios. San Juan 3:18, la palabra de Dios nos dice. San Juan 3:18. La palabra de Dios dice, el que en él cree, ya lo tiene. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, así es, hermano. Como le decía, el hombre es pecador por lo que ha hecho y por lo que hará. Y el mayor pecado es su incredulidad. Estaré mencionando esta palabra. La incredulidad. Recuerde, el Señor Jesús dijo, San Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, como el medio, el único camino que lleva al cielo. Hoy en día la gente busca otros medios para regresar o volver a Dios, para buscar a Dios. No, no hay otros medios. El único medio es Jesucristo. El único medio es Jesucristo. No hay otro medio. Solamente Jesucristo. Jesús dijo, San Juan 14:6, soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie puede regresar a Dios sino por Jesús. Entonces, el pecado de la incredulidad lleva a la condenación. Es lo que dice la palabra de Dios. El que en Él cree, el que cree en Jesús no es condenado. No va a ir a la condenación, al infierno, al castigo eterno. Pero el que no cree ya está condenado. No tiene que hacer algo más. Ya está, con el simple hecho de que no cree en Jesús como su Salvador. Con el único hecho, de que rechaza a Jesús. Es el único que puede llevar al castigo eterno. No creer en Jesús. Amados hermanos, ¿cuánta gente no cree en Jesús? Usted, piense un momento, allá en nuestros pueblos, tal vez usted diga, no, la mayoría de la gente va a otras iglesias, qué bueno, pero no conocen de Jesús y no saben cuando mueran dónde van a ir, no saben. Pero ahora piense allá en nuestros pueblos, ¿qué es lo que abunda? ¿Qué es lo que abunda allá en nuestros pueblos? La religión. La religión. Y la religión no nos lleva al cielo. Y Jesús no es una religión, es una relación. Eso es la diferencia. La diferencia es que la gente tiene religión, pero ahora usted tiene una relación con Dios a través de Jesucristo. Amados hermanos, entonces, la obra del Espíritu Santo hace ver que el hombre está mal por lo que ha hecho, es pecador. Romanos 8.1, vea Romanos 8.1. Romanos capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que han creído en Jesucristo, para los que han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Usted ve la diferencia, hermano? La diferencia es que cuando la persona cree en Jesús, es convencido por el Espíritu Santo, pone su confianza en Jesús, lo recibe como su Salvador, entonces la palabra de Dios dice, no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús, para los que están en Cristo Jesús, para los que viven por Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, una vez más, no sea incrédulo, no ande en pecado una vez más. Andar en la carne es andar en pecado. Que nuestra vida sea para Dios. Tu vida sea para Dios. Sírvala a Dios. Dios te quiere usar. Ya no sigas viviendo en pecado, en la carne. Amados hermanos, la esperanza del creyente es que ya no va a ir a la condenación. Pero ¿qué esperanza tiene el incrédulo? Ninguna. Está destinado a la condenación. Aunque sea una persona muy buena, una persona que ayude a mucha gente en esta vida, en esta tierra, pero con el simple hecho que no reciba a Jesús como su Salvador, no se puede justificar delante de Dios. No se puede. Imposible. Es lo que la Biblia dice. Por eso la gente dice, no, yo no soy malo. Yo ayudo a la gente. Yo me porto bien. Y mira, no me emborracho. Esas cosas de ser bueno no lo lleva al cielo. No se justifica. Para ir al cielo es recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. El único camino al cielo. Pero tiene que permitirle que el Espíritu Santo haga la obra en su vida.
Se acuerda del estudio de ayer? De cómo este hombre, este soldado, estuvo dispuesto de buscar de Dios. Y el Espíritu Santo preparó su corazón. Y Dios le envía un mensajero y le dice, mira, todo lo que has hecho está bien, has subido delante de Dios, pero necesitas hacer algo más. Manda a traer a tal persona y él te dará instrucciones. ¿Qué es lo que debes hacer? Hermanos, mucha gente allá afuera está preparado. Mira, algunos van a otra iglesia. Su corazón está preparado para recibir a Jesús. Te lo digo por experiencia. Hemos salido a ganar almas. Nos hemos encontrado con gente que va a otra iglesia. Pero presentándole el plan de salvación, están dispuestos para recibir a Jesús. Lo que nos queda es trabajar con ellos, discipularles, guiarlos en el camino de Dios. Así sucedió con este hombre, con este soldado. Estaba preparado. Y Dios proveyó el medio. ¿Quién lo iba a guiar en el camino de Dios? ¿Estás preparado, hermano, hermana, para guiar a otra persona en el camino de Dios? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. El Espíritu Santo convence a los individuos de pecado por cuanto no creen en Jesús, que es el único camino al cielo, que Él es el único quien puede salvar de la condenación eterna. La última parte del mensaje. La obra del Espíritu Santo es la provisión de Dios. Dios prometió un consolador y lo cumplió. Es la provisión de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la provisión de Dios. Él vino para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para hacernos ver la verdad. Amados hermanos, regresando a San Juan capítulo 16, versículos 9 al 11, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amados hermanos, la provisión de Dios es Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la justicia de Dios. Por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. La obra que el Señor Jesús hizo es la única obra, sacrificio que es aceptable delante de Dios, y solamente a través de ese sacrificio podemos encontrar justicia. El Señor Jesús nos justifica delante de Dios por lo que Él hizo. Ahora usted es justificado delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, usted es inocente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz por todo lo que haya hecho. Amados hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Ahora somos justificados delante de Dios. Pero ¿qué del incrédulo? ¿Cómo se puede justificar? La religión no le justifica. Su conocimiento no lo justifica. Solamente Jesucristo, hermanos. Amados hermanos, entonces la palabra de Dios nos hace ver que el pecado, encontramos las palabras pecado, justicia y juicio. Entonces, la justicia se encuentra a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Recordemos que Jesús regresó al cielo. Después de su resurrección,
Después de estar con sus discípulos 40 días, Jesús regresó al cielo. Él cumplió la obra, lo que debió hacer en esta tierra. Lo cumplió y regresó a su hogar, ahí en el cielo. Amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Seguir anunciando la provisión de Dios. Entonces, el Espíritu Santo habla de la verdad del pecado, que el hombre es pecador y no se puede salvar por lo que hace. Vea Gálatas 2:22 rápidamente. Gálatas 2:22. El hombre no puede salvarse por sí mismo o por lo que haga. Gálatas 2:22, la palabra de Dios dice, 21, perdón. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre no valora, no recibe la provisión de Dios, lo que hizo Jesús, si el hombre se pudiera salvar por lo que hace, por ser bueno, entonces por demás murió Cristo. ¿De qué sirve murió Cristo? Dios sabía que el hombre no puede salvarse por lo que hace o por lo que iba a hacer, sino que era necesario alguien hiciera un sacrificio. Y ese sacrificio fue aceptable únicamente. El único sacrificio que Jesucristo hizo. El único sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Eso es la provisión de Dios para la humanidad. Dios dio el Espíritu Santo y nos dio su Hijo. Pero ¿cuántas personas no solamente rechazan a Jesús, rechazan el Espíritu Santo? Usted ha escuchado un grupo que por ahí andan enseñando que no existe el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo es una fuerza, es como la luz, como el aire. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Personas que andan enseñando que Jesús no es el Salvador. Jesús solamente es un profeta. Qué mentira del diablo. Jesús es el único Salvador. El único. No hay otro Salvador. El Espíritu Santo, entonces, habla de la verdad del pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Vendrá juicio, hermanos. Para aquel que no cree en Jesús, vendrá juicio. ¿Recuerda lo que leíamos? San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito de Dios, en el único Hijo de Dios. Esa es la razón de la cual vendrá juicio de Dios. Y como les decía, juicio eterno, no solamente para 1 año, 2 años, como algunos enseñan, mientras hacen más cosas aquí en la tierra y pronto va a salir el alma del ser humano de ese lugar donde se está purificando. La Biblia no enseña eso. Nunca enseña. La Biblia enseña 2 lugares: cielo o infierno. Y en el infierno ya nadie sale, nadie. Aunque usted ore y ayune, no puede hacer nada. Absolutamente. El juicio es por la eternidad. Amados hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Entreguémosle a Dios nuestra vida y que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, use nuestra vida para llevar el Evangelio a otras personas. Ese es el propósito de nuestro llamamiento al ser cristianos. Ese es el propósito por el cual Jesús nos salvó, para llevar el Evangelio. No se desanime. Si usted
Ha compartido el evangelio y la gente no quiere nada. Rechaza. Usted no se canse. Su responsabilidad es predicar el evangelio. El quien convence es el Espíritu Santo. Usted deje en la mano de Dios. Usted se libra del juicio o de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Debemos predicar el evangelio, hermanos. Prediquemos el evangelio. Vendrá un juicio. El juicio es seguro. Así está escrito en la palabra de Dios. Vea Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo desde el 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para los incrédulos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ir? Es lo que el apóstol Juan vio en la revelación de Jesucristo, lo que va a suceder, lo que está por delante. No ha sucedido. Falta por suceder esto. Todos aquellos incrédulos que no creyeron, que rechazaron a Jesús, serán lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego. No es una broma, no es un cuento, es la verdad. Es la verdad, hermano. Mucha gente necesita escuchar el evangelio. Mucha gente necesita de la salvación en Cristo Jesús. Puestos de pie. San Juan capítulo 4, versículo 35. Jesús fue al Padre a través de la cruz. Fue aceptado en el cielo como el Salvador, quien pagó con su muerte expiatoria la deuda del pecador. La única clase de justicia aceptada ante Dios es la justicia de Jesús, la cual se regala a todo individuo que cree en él. El que no cree no tiene justicia y es excluido de la presencia de Dios. El que no cree en Jesús está destituido de la gloria de Dios, lo que decía Romanos 3:23. San Juan 4:35, la palabra de Dios dice, lea conmigo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús estaba enseñando y agarró el ejemplo de la siega, de la agricultura. Él les dice, ustedes dicen que falta 4 meses para levantar la siega o la cosecha, pero yo os digo, aquí cambia el sentido de la enseñanza del Señor Jesús. Les dice, y yo os digo, hey, el Señor Jesús les dice, alcen sus ojos y miren los campos. Está hablando de la gente. Están listos para recibir el evangelio. La gente está listo para recibir el evangelio, para recoger la cosecha. ¿Usted estará listo? La gente está esperando. Es lo que decía el estudio ayer. La gente nos está esperando llevarles el evangelio. Pero ¿usted estará dispuesto? Dios hará la obra. No te preocupes, Dios hará la obra. Nuestra responsabilidad es ir. Es lo que dijo el Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Oremos. Medita en tu corazón.